de lo que va a ser la construcción de la intervención que vamos a hacer, ¿sí? Es decir, cómo vamos a planear nosotros esa actividad. Entonces lo primero que le vamos a colocar es el nombre que le vamos a dar. En este caso él lo llamó Tejiendo las Emociones. Horas de trabajo, propuso que lo iba a hacer en 2 horas. Y el objetivo principal es fomentar el manejo de las emociones mediante estrategias que permitan el control de la ansiedad y el estrés, porque acuérdense que esas fueron las problemáticas que él identificó como familia, ¿sí? Bueno, el tema entonces ya sabemos que es control emocional. El propósito pues es qué queremos nosotros lograr con esa actividad, ¿sí? Distinto al objetivo, es el propósito que nosotros tenemos para nuestra familia. Y la actividad se va a componer de una actividad inicial, que es una actividad de alguna manera de apertura, una actividad dinamizadora, una actividad activadora, ¿sí? Valga la redundancia, que nos permita que las personas se conecten con el tema que nosotros vamos a trabajar, y tiene por supuesto que estar muy relacionada con el control emocional. Entonces, por ejemplo, él propone que para esa actividad va a trabajar una telaraña humana y que los recursos que va a utilizar es un rollo de lana. En la conceptualización, aunque él lo hizo bastante largo, la idea es que la conceptualización ustedes, digamos, expliquen cuál es el tema que van a manejar y brevemente pues describan cuáles son esos temas de manera específica que ustedes van a trabajar. Entonces, por ejemplo, si habláramos de las emociones, entonces definición de emociones, tipo de emociones, ¿sí? Características de las emociones, componente de las emociones. Y fíjese que nosotros vamos a construir algún recurso para darle a conocer el tema a nuestra familia, o sea, para que no sea solamente que nosotros sí lo digamos, sino que tengamos un apoyo. También pueden ser unas fichas, una cartelera o lo que ustedes tengan de pronto como más facilidad de hacer. Aquí en la bibliografía pues entonces colocaremos las fuentes de consulta que nosotros tuvimos para realizar esta conceptualización. Después de esto nosotros vamos a proponer una actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué es esta actividad? Es una actividad de refuerzo, es decir, nosotros ya hicimos una actividad dinamizadora, ya les explicamos en qué consiste el tema y ahora vamos a poner ese tema en práctica, ¿sí? Para de alguna manera generar un proceso de aprendizaje, pero de un aprendizaje experiencial, es decir, desde un aprendizaje donde yo me vea involucrado con mis conocimientos y participe activamente pues del encuentro. Entonces, por ejemplo, él dijo que iba a utilizar la técnica de mandala. Entonces vamos a leer este. Se les indicará que se va a realizar una mandala donde primero el núcleo familiar le va a asignar un nombre al mandala, seguidamente se les comparten 3 tarjetas con diferentes colores, donde el color rojo se les indica que escriban aquellos factores que afectan la convivencia familiar. La tarjeta de color amarillo coloquen las situaciones que les generan estrés y ansiedad. Seguidamente, ya sabiendo cuáles son los factores que están afectando la convivencia y generando estrés y ansiedad, se les indica que en la tarjeta de color verde coloquen las estrategias que ellos consideran útiles para mejorar tanto la convivencia familiar como el estrés y la ansiedad. Entonces fíjense que es una actividad muy sencilla pero a la vez muy creativa que nos permite pues manejar el tema, ¿sí? Y afianzar los conocimientos. Obviamente en la conceptualización tendremos que haberle explicado qué se trata el estrés, cuáles son esas características que se presentan cuando hay ansiedad, pues para que nuestra familia, que no son psicólogos, pues de alguna u otra forma entiendan mejor. Finalmente tenemos una actividad de retroalimentación y es donde nosotros les vamos a hacer unas preguntas abiertas, que es lo que de alguna manera nos va a permitir pues entender cómo se sienten ellos frente a la actividad que realizamos, de repente cuál es el aprendizaje que se llevan, pero no es preguntas de conocimiento, o sea, no es ¿qué es la ansiedad? Entonces, ¿qué es el estrés? No, sino preguntas como ¿qué pueden destacar de la temática trabajada? Importancia de saber manejar la ansiedad y el estrés, cómo se sintieron durante la actividad, o sea, preguntas que nos lleven a la reflexión, ¿sí? Y aquí entonces pegamos los apéndices. Entonces, por ejemplo, este fue el apéndice que él construyó, que es la infografía, donde les explica qué son las emociones, donde les muestra pues las consecuencias del mal manejo de las emociones. Miren que hay una definición de ansiedad, de estrés, y pues digamos que como tal, esa es como la segunda parte de la estrategia, ¿no? Ya reconociendo qué es lo que nos está afectando a nivel de familia, entonces proponemos la actividad que va a tener este modelo, ¿sí? Entonces espero que con esto pues también tengamos un poco más claro en qué consiste.